Buen día, hermanos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que podemos estar listos para la predicación del día de hoy. Y te recuerdo, hermanos, que adoramos al Señor. Algunos tendrán la idea de que si no hay alabanza, si no hay coinonía, comunión con los hermanos, que es importante la alabanza, la comunión, no hay adoración. Pero nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que la expresión más grande de adoración de la iglesia es cuando se predica la palabra de Dios. Cuando el rey habla a su iglesia, cuando el rey habla a sus súbditos y sus súbditos con humildad atienden, abren su oído para escuchar los edictos del rey, los mandamientos del rey y vivir conforme a lo que el rey quiere. Entonces, eso, hermanos, es la expresión más pura de la adoración. Entonces, considera que hoy que vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a adorar al Señor, vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo y en eso te tienes que gozar. Por eso te pido que te prepares tu corazón para que podamos tener la enseñanza del día de hoy, la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, te pido que me acompañes en oración, pero también te pido que podamos orar para interceder por bastantes necesidades que hay entre la iglesia, que hay en este pueblo, y que confiamos que el Señor de antemano ya sabe lo que vamos a pedir, de antemano ya sabe cuál es nuestra necesidad, pero nosotros tenemos que orar entendiendo que orando nosotros confesamos nuestra gran necesidad de que Él nos escuche y nos ayude. Entonces, te pido, hermana, que oremos en este sentido. Amado Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias, Señor, porque tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, de tu Espíritu, Señor, contemplamos la belleza de tu carácter y nos llenamos, Señor, de maravillas, Señor, en el corazón cuando vemos, Señor, quién eres tú. Tú eres omnisciente, omnipresente, santo, poderoso, Señor. Tú eres, Señor, el Creador, tú eres el Altísimo Rey. Tú eres, Señor, el Dios, el Redentor de nuestra vida. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no seríamos nada. Gracias, Señor, porque contigo, Señor, tenemos tanto, tenemos todo, Señor. Bendiciones innumerables, inmerecidas, Señor. Somos salvos, somos libres, Señor. Padre, somos bendecidos en ti, Señor. No somos, Señor, juzgados por el mundo, Señor. Somos, Señor, bendecidos por ti, Señor. Somos limpiados por ti, perfeccionados por ti, santificados por ti. Gracias por la obra maravillosa que haces en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu obra continúa, Señor. Y a pesar de que no somos perfectos, Señor, somos santos, somos santificados, Señor, llevados cada día, Señor, progresivamente a ser mejores para tu gloria y para tu honra. Te pedimos que como iglesia, Señor, principalmente antes que todas estas peticiones que son genuinas y queremos poner delante de ti, Señor, antes que todo eso te pedimos madurez espiritual, mayor obediencia, Señor, a tu palabra, mayor humildad delante de ti, Señor, más amor, Señor, más fe, más esperanza en ti, Señor. Confirma, reafirma, Señor, nuestra fe a través de los medios que tú quieras, Señor. Gracias, Señor, incluso por las adversidades, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, Señor, pero porque para nosotros no son maldición, Señor, no son abandonos de tu parte, Señor, no son juicios, sino es amor perfeccionando nuestros corazones. Gracias por cada prueba, Señor, por cada adversidad, porque sabemos, Señor, que todo opera para bien. Tú no mandas, Señor, pruebas a nuestras vidas para destruirnos, sino para edificarnos, Señor. Por eso te damos infinitamente gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo, Señor, lo que das, por las cosas que incluso, Señor, que pedimos y no tenemos todavía, porque tú sabes en qué momento, Señor, vendrán esas cosas para tu gloria y para tu honra, para nuestro bien, Señor. Oramos, Señor, por el hermano de Lupita Martínez, por Mario Martínez, Señor, por su esposa Adriana, Señor Ledesma. Te pedimos salvación y recuperación, Señor, de esta enfermedad. Te pedimos sobre todo, Señor, que sean salvos, que te conozcan, que vean, Señor,
tu gracia, tu poder, tu misericordia, que Lupita tenga las palabras, Señor, exactas, bíblicas, Señor, evangélicas, para que pueda, Señor, llevar el evangelio puro, Señor, delante de su hermano, de su cuñada, y puedan entender, Señor, el evangelio. Gracias, Señor, porque podemos orar por Marijose, Señor. Gracias por nuestra amada hermana Marijose, Señor. La van a operar, Señor. Te pedimos que esta operación, Señor, pueda tener éxito, pero sobre todo, Señor, que Marijose, Señor, y su esposo puedan entender tu propósito soberano en toda esta adversidad y circunstancias que están viviendo, Señor. Gracias por la vida de Marijose, porque es salva. Gracias por la vida de Jorge Lario, Señor. Te pedimos bendición para este matrimonio que tanto amamos, Señor. Por la hermana Teresa, Señor, Mata Cárdenas, Señor, por nuestra hermana Claudia Mata, Señor, oramos por ella, oramos te damos gracias por su vida espiritual, por la salvación. Oramos por Teresa Mata Cárdenas, por salvación, y que todo salga bien en la operación que tendrá el día de mañana, Señor. Pero principalmente oramos por la salvación de Teresa Mata en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque sigues perfeccionando la vida de Claudia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos orar, Señor, por la consuegra, Señor, de la hermana Andrea, Señor, es Blanca Ponce, por salvación y recuperación de la operación que tuvo, Señor. Oramos por la salvación de esta mujer, oramos por la vida eterna de ella, Señor, que tú extiendas tu gracia, Señor, eso es lo más importante, pero si en tu gracia general, Señor, en esa gracia que impacta tanto a justos y a injustos, Señor, si le quieres dar salud, Señor, te alabaremos infinitamente, Señor. Oramos, Señor, por la familia Valdés García. Siguen con COVID, Señor, y que tengan paz y consuelo, Señor, por el sensible fallecimiento, Señor, de este papá, de este esposo, Señor. Oramos por ellos, Señor, y te damos gracias porque la vida eterna la tienen garantizada por la gracia, Señor, que tú extiendes. Por la vecina de Graciela, por Carmen Garduño y sus hijos, Señor, que Dios los consuele, Señor, que tú, es la petición, Señor, de Graciela, que tú los consueles en su corazón por la muerte de su esposo, Señor. No son salvos, oramos principalmente por salvación, por vida eterna, Señor. Oramos por la familia Correa, Ángel, Soledad, Giovanni, Señor, están contagiados de COVID, no son salvos y están graves, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú los salves y los sanes si lo quieres, Señor. Oramos porque tú hagas tu voluntad, Señor. Yo sé, Señor, y sabemos que tú, Señor, no estás, Señor, atado de manos, que nosotros no somos los que decretamos, sino simple y sencillamente te decimos, Señor, con toda humildad, que tú, Señor, hagas tu voluntad, pero que hagas a este pueblo entendido de tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias porque Moy, Señor, ya está en casa. Gracias y oramos por su recuperación. Oramos para que sigas fortaleciendo a Ara, la sanes, Señor, le des vitalidad espiritual y física, para que siga ayudando, Señor, a Moy, para que siga, Señor, ayudando a su familia. Gracias porque están saliendo adelante de esta tan severa enfermedad, Señor. Oramos por la hermana Justina, Señor, por su recuperación, por su pronta recuperación. Sigue hospitalizada, Señor. Te damos gracias porque, Señor, no ha sido entubada, está con oxígeno. Señor, te pedimos que le permitas, para tu gloria y honra, Señor, salir de este hospital. Te pedimos, Señor, por su esposo que necesita, Señor, Crisóforo, Señor, fortaleza. Señor, él también tiene signos de enfermedad, está aislado. Oramos, Señor, para que tú en tu infinito control des, Señor, paz a Fabi, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, sabiendo, Señor, que todo esto es para bien, Señor. Oramos por Fabiola González, Señor, tiene una situación igual de COVID. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano, Señor, y tu gracia preciosa, Señor, se extienda en la vida de Fabiola González. Por cada familia, Señor, de esta congregación, oramos para que tú nos protejas, para que tú nos cuides, para que tú nos guardes, pero sobre todo, Señor, para que tú nos sigas perfeccionando, para que cada día tengamos más el carácter de Cristo, Señor, que en medio de la adversidad, Señor, tú mostraste, Señor, valentía, tú mostraste fe, mostraste, Señor,
permanencia, Señor, mostraste gozo, Señor, mostraste, Señor, virtud espiritual. Señor, nosotros estamos para eso, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que perfecciones nuestros corazones, para que no nos amarguemos, para que no vivamos con miedo, Señor, para que vivamos con esperanza, para que en medio de esta circunstancia, Señor, no haya reproche, sino haya, Señor, alabanza a tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Pon el carácter, Señor, de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo y también oramos, Señor, por la señora Nicolasa Meneses, Señor. Te pedimos por salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le ayudes, que tú le fortalezas, Padre, y que la salves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por Silvino Vázquez, Señor, Carcaño, él está grave con COVID, Señor, oramos por él, oramos por su vida espiritual y por su vida física, Señor. Seguimos orando por Claudia Mata, por esta situación tan complicada laboral que tiene, Señor, ahí en su trabajo. Pero, Señor, extiende tu mano, Señor, para que se hagan las cosas con rectitud. Oramos por ella y te pedimos que le des paciencia, que le des, Señor, sabiduría, que le des, Señor, la certeza de que tú tienes el control de las cosas y que más allá, Señor, de una empresa, Señor, el que provee su vida, Señor, a su familia, a su hija, eres tú, Señor. Por eso, Padre, dale certeza, Señor, de que tú estás en control y que tú bendecirás siempre su vida. Señor, oramos por nuestro amado hermano Aarón, Señor, con esta situación de la pandemia, Señor, en esos lugares donde va a trabajar, donde va a cantar, donde toma su guitarra, Señor, para cantar. No ha podido, Señor, porque están los lugares cerrados. Te pedimos, Señor, que tú le des providencia, Señor, que también nos des esa humildad como iglesia para ayudarlo y ayudar a cualquier hermano, Señor, que esté en necesidad económica. Como dice tu palabra en Santiago, Señor, que no sea simple y sencillamente orar, sino también sea ayudar, Señor, en una ayuda práctica, en una ayuda monetaria, en una ayuda de una despensa, lo que necesite mi hermano, Señor, y lo que necesiten nuestros demás hermanos, que podamos tener esa humildad, Señor, para ayudar. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tomes nuestros corazones para tu gloria y para tu honra, que el predicador, Señor, no hable, Señor, conceptos humanos, sino que hable tu palabra, Señor, que es lo que necesitamos escuchar en este lugar. Que tú seas glorificado y el hombre sea humillado. Que tú seas exaltado, Señor, y el hombre sea, Señor, humillado en su orgullo, Señor, y en su corazón, para que aprendamos humildemente, Señor, a vivir para gloria y honra tuya. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, por la providencia del Señor, vemos que nuestra enseñanza en la iglesia y nuestra predicación coincide. Y eso, hermanos, es el amor de Cristo. Definitivamente es el amor de Cristo que muestra que quiere ayudar a esta iglesia para que nosotros podamos vivir para gloria y honra de nuestro Señor. Palabra Abundante es una iglesia cristiana, hermanos. Esto quiere decir que es una iglesia de Cristo, no es una iglesia de Raimundo Romo, no es una iglesia de cualquiera de nosotros. Esta iglesia pertenece al Señor. Pero tenemos que amarla, hermanos. Tenemos que amarla y cuidarla, hermanos, con un interés personal, como si fuera nuestra, Señor, de nosotros, pero es del Señor. Ese es el sentido de nuestro corazón y debe de ser el sentido de nuestro corazón. Por eso predicamos la palabra y el día de hoy la predicación, hermanos, se llama la disciplina eclesiástica. Es la segunda parte, todo un plan de rescate. Todo un plan de rescate. La disciplina eclesiástica, todo un plan de rescate, porque ese es el propósito de la disciplina eclesiástica, rescatar al hermano en pecado. Ese es el propósito. Te pido que vayamos a Mateo 18:15 para tener la lectura de la palabra de Dios y del pasaje que vamos a predicar, a estudiar, a reflexionar y aplicar en nuestra vida, en la vida de esta iglesia. Mateo 18:15. Por tanto, dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Recuerdo, hermanos, hace ya algunos años fuimos a un centro comercial. Estaba Laila comprando unas cosas, yo estaba comprando otras. Tenía yo a Regina a un lado, la teníamos ahí muy cerquita, ya caminaba, ya era una niña que caminaba, muy inteligente, siempre ha sido ella por la gracia del Señor, pero se nos perdió, hermanos. Se nos perdió, no la encontramos. De repente empezamos a voltear por todos lados y no la vimos. Créeme que fue un momento muy feo, muy desesperante. El ver que se te pierde un hijo, el ver que se te pierde un ser amado como una hija, es tremendo, hermanos, es tremendo. Por la gracia del Señor la encontramos pronto, estaba a la vuelta del pasillo. No sé si andaba buscando galletas o algo estaba haciendo esa niña, pero se nos fue. Pero fue horrible, hermanos. En ese momento en la cabeza lo primero que estructura uno es como un plan de rescate, como un plan de buscar rápido, de reaccionar, de no permitir que el tiempo pase, porque entre más tiempo pasa, más riesgo hay de que no aparezca. Es un momento muy complicado. De la misma forma, hermanos, de la misma forma puede pasar en la iglesia. En algún momento algún hermano se nos pierde, se nos va, se desvía del camino de rectitud, y lo que tiene que hacer la iglesia es responder pronto en un plan de rescate, de salvación de ese que se está perdiendo, de ese que no está caminando conforme a la palabra de Dios. Así como uno ama a un hijo y cuando se le pierde, uno reacciona de inmediato para encontrar a ese hijo amado que se ha perdido. De la misma forma tenemos que buscar a ese hijo amado de Cristo, a ese amado hermano de Cristo, amada hermana de Cristo, para recuperar sus vidas. Eso es, hermano, lo que es la disciplina eclesiástica. No confundamos, amados hermanos, el término de disciplina con una situación de exhortación, de justicia, de juicio, de condenación y expulsión. No, hermanos. La disciplina eclesiástica es el evangelio, es el amor del Señor por las almas. Es que el Señor quiere que no se pierda ninguno de sus hijos. Si Dios lo salvó, Dios lo quiere dentro del redil. No quiere que esa oveja descarriada se pierda. Por eso el Señor, hermanos, es capaz de dejar a las 99 seguras para ir por aquella que se ha perdido. Esa debe ser la actitud de la iglesia, la actitud de Cristo, la actitud del Padre, la actitud de los ángeles, como lo hemos estudiado, de recuperar, de hacer toda una estrategia, un plan de rescate para recuperar al hermano. Ahora, cualquiera diría, ¿cómo es ese plan de rescate? Hermanos, no nos tenemos que confundir, lo tenemos perfectamente claro del versículo 15 al versículo 20. En estos 5 versículos encontramos, hermano, la realidad de la disciplina eclesiástica, el plan de rescate de la iglesia para recuperar a la oveja que se ha perdido. Si nosotros no tenemos, hermanos, disciplina eclesiástica, no tenemos iglesia. Si no hay amor en la iglesia, no hay iglesia. Si no hay sana doctrina, no hay iglesia. Si no bautizamos, si no tomamos santa cena, no hay iglesia. Si no evangelizamos, no hay iglesia. Pero si no hay, hermanos, disciplina eclesiástica, esto no podría ser llamado iglesia. Por eso la exhortación, hermanos, es de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nos animemos, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, que nosotros seamos una iglesia reconocida por ser una iglesia de amor, que implementa planes de rescate para salvar a los hermanos que se pierden en el pecado, a cristianos que pecan, a una hermana que peca, a un matrimonio que peca, a una familia que peca. Si es congregante, si se dicen creyentes, nosotros tenemos que recuperarlos, ir por ellos, porque no hacerlo, hermanos, es una gran falta delante de nuestro Señor Jesucristo.
Muchos hacen campañas, hermanos, para recuperar cosas que se pierden. La Biblia habla de muchas cosas que se pierden, de una perla que se pierde, de algo que es un tesoro que se pierde y que hay que tener un esmero para encontrarlo. De la misma forma, hermanos, tenemos que recuperar lo que se había perdido. Y ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio de la iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino en esta primera venida a recuperar lo que se había perdido, a salvar a los pecadores, nosotros debemos tener ese mismo carácter. Nosotros tenemos que imitar el carácter de nuestro Señor. Entonces, hermanos, como lo vimos la semana pasada, hoy veremos los pasos de la disciplina eclesiástica, esto es, este plan de rescate conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada me decía mi amada esposa Laila que dice, oye, como que la predicación fuiste muy temático, como que fuiste muy práctico. Pero la realidad, hermanos, yo le decía a ella, mira, el asunto es de que aquí el Señor está siendo muy práctico. Está diciendo cómo es un plan de rescate. Paso A, paso B, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Eso es práctico, hermanos, es maravilloso. Aquí no hay confusión. Aquí no hay, hermano, de decir, ¿sabes qué? Es que esto no lo entiendo. Es que es tan claro nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver estos pasos de la disciplina eclesiástica conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso entonces que vimos la semana pasada es guarda el asunto en privado. Guarda el asunto en privado. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ve el versículo 15. Versículo 15. Estamos en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer paso de ese plan de rescate de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le está diciendo a la iglesia que debe de hacer. Es lo que debe de hacer cada creyente cuando ve que un hermano amado peca. Esta es la labor de la iglesia. Esta es la labor de la iglesia de lo individual, que empieza de lo individual a lo colectivo. Debemos de tener ese corazón para confrontar al hermano en amor. Por tanto, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque el Señor previamente está diciendo, ¿sabes qué? Yo recupero a las ovejas. Yo soy el buen pastor que va por aquella oveja que se descarría, que se va, que la engañan, que está en pecado. Yo la recupero. Para mí es de un gran valor, así como las que están en santidad, las que están en mi redil. De esa misma forma, por tanto, tú tienes que hacerlo así. No tienes que ser egoísta. No tienes que ser una persona indiferente. La indiferencia es falta de amor, hermanos. El egoísmo es falta de amor hacia la oveja que se está descarriando. Nosotros tenemos que ir por aquel que se ha perdido, por aquella oveja que está pecando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer el primer paso que nosotros ya explicamos la semana pasada y que durante todo este tiempo vamos a estar estudiando para entender muy bien lo que está diciendo este pasaje. Lo primero que tenemos que hacer es reprender al hermano. Si peca, lo tenemos que hacer, hermanos, en privado, no divulgarlo, hacerlo frontal, hacerlo bíblicamente. Reprender es exponer su pecado, decirle esto es pecar. Es reprobar su pecado. Esto está mal. Este pecado está mal. Todo pecado está mal. Es reprobable delante de Dios. Y si es reprobable, yo lo repruebo, hermano. Pero esto debe de ser con sabiduría, con humildad, con paciencia. Y después corregir. Ayudarle al hermano para que corrija su camino. Enfrentarlo con la realidad, enseñarle lo que es la vida en santidad para que él regrese al redil. Entonces, hermanos, reprender es exponer, reprobar y corregir. Y como te dije la semana pasada, lo único que puede hacer eso, lo único que puede hacer, que tiene la calidad para exponer el pecado, reprobar el pecado y corregir el pecado, es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y escucha, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esto es lo que buscamos, que el hermano oiga que está mal, que el hermano oiga que lo que está haciendo es reprobable, que el hermano oiga para corregir. Nosotros buscamos que el hermano sea rescatado, que el hermano entienda su pecado. Probablemente no sabía que estaba pecando, probablemente estaba pecando con conocimiento, pero no tenía la dimensión exacta del impacto de lo que estaba haciendo. Por eso nosotros tenemos que exponerle la palabra de Dios, llamarle en secreto, confrontarlo con la palabra, abrirle la Biblia, hacerle ver y decirle: mira, tú estás faltando en esto, tú no estás glorificando al Padre, al Creador, al que dijo estas palabras, al que dice: sed santo como yo soy santo. Esa es la forma, hermanos. Debe de ser con humildad. ¿Para qué? Para que el hermano oiga la palabra, que oiga el bendito evangelio. Y si el hermano oye, hermanos, si el hermano oye, en ese momento, hermanos, hemos ganado un hermano. Si el hermano oye, en ese momento la reprensión se detiene, porque el oír, hermanos, implica un entendimiento de que está mal, un arrepentimiento. La expresión si te oye se refiere a un entendimiento de que está mal y un cambio a favor de la voluntad de Dios. Esto cómo me hace juego, hermanos, cómo me hace en esas cadenas espirituales hermosas de la palabra de Dios, que todo liga perfectamente bien. Te pido que vayas a 1 de Juan 1:9 para que entiendas que es el concepto de que el hermano oye, o sea, el hermano se arrepiente, genuinamente se arrepiente. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, nosotros vamos a confrontar al hermano para que confiese su pecado, no para que nos pida perdón a nosotros, no para que nosotros vayamos y digamos: ¿sabes qué? Yo sí sé la palabra y por eso te confronto. No para una cuestión de autojusticia, de autoexaltación, de mi santidad propia. No, nosotros vamos a confrontar al hermano en humildad para que vaya y confiese su pecado, no a nosotros, sino a Dios. Ve, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, y la palabra, hermanos, aquí es maravillosa en griego, es homologeio. Esa palabra homologeio, hermano, es la que da origen a homologar. Homologar es decir lo mismo, pensar lo mismo. Dios es santo, hermanos, Dios es perfecto, Dios no tolera el pecado. Él tiene un concepto exacto de lo que es pecado y de lo que es santidad. Cuando uno peca, cuando un hermano es confrontado con la palabra de Dios, ese hermano tiene que ir a Cristo y decirle: Señor, perdóname, he pecado, no me justifico, no me defiendo, homologueo, pienso lo mismo. Si para ti esto es pecado, perdóname. Si es pecado y te pido perdón por eso. Eso es oír, hermanos, ir delante de Dios y decirle: no me justifico, no me defiendo, Señor, simple y sencillamente pequé contra tu santo nombre, como lo dijo David en el Salmo 51. Pequé contra ti, solamente pequé contra ti. No hay argumento, no hay pretexto, no hay engaño, no hay autodefensa ni autojustificación. Simple y sencillamente, si eso es pecado para ti, eso es pecado y te pido perdón. Eso es oír, hermanos. Pero muchos hermanos, muchos se defienden: no, eso no es pecado para mí. No, estás exagerando. Sí, pero ¿qué tiene de malo? No, aparte me empujaron, aparte me forzaron. ¿A qué no viste lo que me hizo el otro? Y eso, hermanos, no es homologar. Eso es autojustificación, es creerse más que Dios. No, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos un Dios con estándares tan altos de santidad.
nosotros en humildad. El hermano que oye que está mal va a Cristo humillado y le dice: Señor, perdóname, no te quise ofender, pero te ofendí. Es pecado y no me justifico. Yo, Señor, te pido perdón. Si el hermano oye, eso es, si el hermano oye, has ganado a un hermano. Has ganado a un hermano. Pero esa reprensión, hermano, y yo insisto en eso, tiene que ser con ternura, con amor, con paciencia, con sufrimiento. Tenemos que ser, hermanos, sabios, que antes de ir a corregir la falta del hermano, tenemos que corregir nuestras propias faltas. No tenemos que ser hipócritas de ir a decirle: tú pecas en esto y esto, cuando nosotros estamos pecando en otras cosas, o incluso en eso mismo estamos pecando. No podemos ser así. Tenemos que ser humildes. Tenemos que reprender al hermano para buscar el arrepentimiento, para rescatarlo, no para perderlo. Tenemos que rescatar al hermano. Para eso, Señor, para eso, hermanos, tenemos que ser bíblicos. Tenemos que hacerlo con valentía, con franqueza, con honestidad, con paciencia, con amor y abnegación. Como recuerdo las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando había pecado en la iglesia de Éfeso. Cuando había muchos que estaban creyendo en una falsa doctrina, porque creer una falsa doctrina, hermanos, es pecado. Es pecado. Y Pablo exhorta a Timoteo a confrontar a esos que estaban pecando dentro de la iglesia de Éfeso. Ve por favor a 2 de Timoteo 2:29. 2:29. Y doy lectura. 2 de Timoteo 2:23, perdón. 2:23. 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran envidias. O sea, no las aceptes tú. No aceptes ese pecado tú y no lo aceptes en la iglesia. Ahora escucha el versículo 24 de 2 de Timoteo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor, aquel que va a llevar la disciplina, aquel que va a exhortar al hermano al cambio, a los hermanos al cambio, no debe de ser contencioso, no debe de contender, debe de ser una persona que verdaderamente dé el entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, no vamos a pelear con el hermano, vamos a exponerle a través de la palabra lo que dice la palabra. Ahí está, simple y sencillamente. Pero cuando llega uno a pelear con el hermano que peca, uno no está entendiendo que el poder no está en uno, sino que el poder está en la palabra de Dios. Entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. En el momento de la reprensión debe de ser amable. Esto es gentil, educado, cortés. Debe de ser una persona que trate con amor a esa persona, aunque esté pecando, aunque se esté desviando. Nosotros tenemos que ser amables para con todos, apto para enseñar que la palabra de verdad. Tú tienes que ser un hermano amoroso, una hermana amorosa, que cuando veas a tu hermano pecar, a tu hermana pecar, hagas un estudio bíblico. Si ves ese pecado, si es evidente, entonces busques en la palabra de Dios qué dice toda la palabra de Dios acerca de ese pecado. Debes de ser una persona que conozca la palabra de Dios. Muchos no quieren confrontar a los hermanos porque dicen: no, pues es que no sé la palabra y me va a dar vuelta. Oye, si tú tienes amor por el hermano, si tú tienes ese corazón por el hermano, tienes que ser apto para enseñarle la verdad de la palabra de Dios. Apto para enseñar, sufrido. Esto es ser paciente, hermanos, hasta esperar un cambio. Los hermanos de repente no pueden, pueden tardar en un cambio. De repente pueden decir: realmente estoy luchando contra ese pecado, estoy luchando contra la pornografía, tengo realmente una guerra en contra de la pornografía. Es sincero, pero mi lucha, a veces me siento débil. Hermanos, nosotros tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar el cambio. No es una cuestión de que, ¿sabes qué? Yo ya te lo dije, en este momento pasamos al segundo, al tercero y al cuarto proceso de la disciplina eclesiástica. No. Nosotros tenemos que ser pacientes, sufridos. Versículo 25, que con mansedumbre, esto es humildad, corrija a los que se oponen,
escucha esto, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escucha, el que hace que una persona cambie es Dios, no tú. Dios es el que concede el arrepentimiento. No nosotros somos los que forzamos al arrepentimiento. Te tienes que arrepentir. Ponte de rodillas ahorita. Confiesa tus pecados. Te quiero ver orar en este momento. Quiero que le digas a Dios. No. Es Dios, hermano. Es Dios, hermana, el que concede el arrepentimiento. Ahora escucha algo más tremendo. Versículo 26. Y escapar del lazo del diablo. ¿Esto qué quiere decir? El pecado de la falsa doctrina. Ellos estaban pecando en las falsas doctrinas. Se estaba propagando en Éfeso la falsa doctrina. Y escapar del lazo del diablo. ¿Cómo van a escapar de ese pecado? Solamente por la voluntad de Dios. Ahora escucha, en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Quién es Él? Dios. Dios, hermanos, no genera pecado, ni hace pecar a nadie. Mas, sin embargo, hermanos, si una persona sale del pecado, es porque Dios lo quiso así. Pero si una persona está hundida en su pecado, es porque Él lo quiere y también por juicio de Dios, Dios lo deja en ese lugar. Hermanos, nosotros tenemos que rescatar, pero debemos de orar al Padre y decirle: Señor, redarguye el corazón de tu siervo. Ayuda a mi hermano que está pecando. Yo no lo puedo convencer. El único que lo puede convencer eres tú. Ten misericordia de él. Pero yo iré fielmente cumpliendo tu palabra, Señor. Yo haré lo que me dice tu palabra, Señor. No seré contencioso. Seré amable con él. Le enseñaré tu palabra. Sufriré junto con él y esperaré un cambio. Seré manso, seré humilde. Lo voy a corregir con tu palabra. Pero, Señor, concédele el arrepentimiento. Porque si tú no pones un corazón humilde, él no se podrá arrepentir. Eso, hermanos, es el primer paso de la recuperación. Es el primer paso, hermanos, del plan de rescate divino para rescatar al hermano que se ha perdido. En palabra abundante tenemos que hacer eso, hermanos. Si nosotros decimos que somos una iglesia evangélica, si nosotros decimos y pretendemos evangelizar, hermanos, a la gente que está afuera, tenemos que ser fieles para evangelizar y recuperar aún a las ovejas que se desvían dentro de la iglesia. Eso, hermanos, comienza en el interior y tiene que permear hacia el exterior. No podemos ser como aquellas iglesias que les interesa ganar un montón de gente allá afuera, pero que aquí se estén perdiendo los hermanos. La iglesia tiene que ser santa. Perfecta no lo es, pero tenemos que ser santos como Dios es santo. Después, hermanos, pasamos al segundo paso de la disciplina de la iglesia. Segundo paso. Si el hermano no escucha, si el hermano no se arrepiente, si el hermano no quiere arrepentirse, porque esa es su responsabilidad, pido ayuda a otros. Versículo 16. Veamos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mas si no te oyere. Más, hermano, también puede implicar pero la expresión me gusta más. ¿Por qué? Porque está diciendo, este es el siguiente paso. Si el hermano no se arrepiente, ahora el siguiente paso, tienes que agregar este siguiente paso, más este siguiente paso es lo que tienes que hacer para recuperarlo. Ahora yo te quiero decir una cosa, ni el primer paso, ni el segundo paso, hermanos, y aún diciéndoselo a la iglesia en el tercer paso, implica disciplina. Esto se llama exhortación. La disciplina es cuando ya se le pide a esa persona que se retire de la comunión de la iglesia. Ahí es la disciplina, se aplica la disciplina, ahí es donde se aplica. Pero los 3 pasos de hacerlo en privado, después pedir ayuda, que es el paso número 2, y el paso número 3, hermanos, que es decírselo a la iglesia, no son la disciplina eclesiástica en sí. La disciplina es cuando la iglesia le pide a esa persona, retírate de la comunión porque tú pareces que no eres creyente, no obedeces. 1, 2, 3 y tú
no puedes estar en la iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero aquí en este segundo paso dice más. O sea, habla del siguiente paso, el segundo paso que tenemos que hacer para recuperar al hermano. Si no hiere, o sea, esto quiere decir si no ha cambiado de actitud, porque, hermanos, oír la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, arrepentirse al no aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, el no hacer eso no es arrepentimiento genuino. No es un giro de 180 grados. Esa persona sigue caminando en su camino de pecado. No ha dado la vuelta para regresar al Señor. Entonces, si no hiere, si no se ha arrepentido, entonces en ese momento se tiene que aplicar el segundo paso de disciplina. Esa persona, hermanos, probablemente sea una persona muy inmadura espiritual. Una persona que no ha entendido su realidad espiritual, hermanos. De que ahora el que gobierna en su corazón no es la carne, sino es el Espíritu Santo, no es el mundo, no son los deseos, no son las concupiscencias, no es Satanás. No ha entendido eso. Romanos 6 dice en la palabra que cuando un creyente es muerto en el pecado está y es vivo para el Señor. Él no ha entendido eso. Probablemente necesita una segunda exhortación de hacerle ver la realidad, hermano. Tú puedes vencer al pecado. No, es que no puedo. Sí puedes. Si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, si tú has dicho que eres cristiano, tú puedes vencer al pecado. No porque nosotros podamos, sino porque el Espíritu que mora en nosotros nos da la victoria delante del pecado. Romanos 6, 9 al 14. Esta persona debe tener, hermanos, una confrontación en contra del pecado. Todo creyente tenemos que hacerlo. Pero si esta persona se rehúsa a confrontar el pecado, se rehúsa a enfrentarlo, a desecharlo, a odiarlo, y en lugar de eso lo abraza y todavía hasta lo defiende, entonces tenemos que pasar al segundo paso de la disciplina eclesiástica. Ahora, si él dice en el primer paso, ¿sabes qué, hermano? Te agradezco, tienes toda la razón. Le pido perdón a mi Señor. Incluso si te ofendí a ti, te pido perdón. Y si he hecho algo, lo voy a restituir. Y te agradezco de corazón que me hayas hecho ver esa perversidad de mi pecado. Te pido, por favor, que siempre estés pendiente de mi vida espiritual. Y te agradezco, amado hermano, por amarme, por no menospreciarme, por recuperarme, por tener esa consideración. Ya en ese momento, hermano, mira, borrón y cuenta nueva. No, ya cuenta nueva no. Ya, ahí párale ya. No. Pero borrón, ya se me olvidó. O sea, ya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos ganado un hermano. Hemos ganado, y en ese momento hemos ganado a un hermano muy bendecido, muy amado por el Señor. Pero si no hiere, ve lo que dice la palabra de Dios en el 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos se conste toda palabra. Ahora aquí dice el Señor Jesucristo que busquemos ayuda para recuperar, no para condenar. Recuerda, es para recuperar, no para condenar. No es echarle bola para condenarlo, es echarle bola, y no es tanto. Ahora son, fíjate, está diciendo de 1 a 2. Incluso todavía está diciendo, esto va a pasar en el primer paso de lo personal a lo colectivo interpersonal, o sea, en corto. No se lo digas a la iglesia, todavía no es necesario llegar a ese punto. Díselo a uno o a 2 testigos. Esto, hermanos, es maravilloso porque es un eco de lo que dice el Antiguo Testamento, de lo que se tiene que hacer con alguien que peca. Cuando una persona insiste en transgredir la ley de Jehová, la palabra de Dios en Deuteronomio 19:15 dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo, si tu hermano peca, si alguien peca,
no se mantendrá solamente el testimonio de uno solo, sino que es necesario el testimonio de 2 o 3 testigos para mantener la acusación. Esto, hermanos, inicia un proceso, es una especie de proceso judicial, que debemos entender que no por eso debe de ser un proceso abandonado de amor. Aún un proceso judicial de llamar a testigos para confrontar por segunda ocasión a un hermano no debe estar exento del propósito en el corazón de aquellos que confrontan de recuperar al hermano, no de perder al hermano, de juzgar y condenar al hermano. No. Estos testigos entonces deben de ser 1 o 2 creyentes confiables, maduros, que sean discretos, pues ellos deben contarles, deben de ser hermanos sumamente apreciados, mejor dicho, deben de ser hermanos sumamente apreciados, confiables, maduros, para que lo que se le confíe acerca de este hermano no lo anden divulgando dentro de la iglesia. Muchos dicen que simple y sencillamente son testigos, donde tú los tienes que llamar. Dice, yo nada más necesito que vengan para que sean testigos porque voy a reprender a un hermano. No, yo creo, hermanos, que sí de alguna forma esos 2 hermanos que son invitados a este proceso deben de estar enterados del pecado del hermano. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hermanos, a veces uno en una apreciación personal de esa persona que está reprendiendo al hermano, que está confrontando al hermano en el pecado, puede equivocarse, puede tener algunas situaciones como no muy claras, pero cuando uno tiene una multitud de consejeros, cuando uno tiene el comentario, la apreciación de un hermano, 2 hermanos sabios, prudentes, bíblicos, que puedan ayudarte a confrontar al hermano en pecado, hermano, se enriquece esa confrontación. Recuerda lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, hermanos, debemos de considerar a testigos. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, esto es por seguridad del mismo hermano. Te lo decía, probablemente uno esté juzgando con un juicio correcto y el hermano no lo esté viendo así. Pero cuando llegan otros 2 hermanos pueden decir, no, momento, oye, fíjate, hermano, que creo que no estás exagerando en estos aspectos o te estás olvidando de esto. O por otro lado, hermanos, si el hermano que se reprende reacciona de una forma negativa, que haya testigos de esa reacción. ¿Para qué? Para que cuando venga el tercer nivel, si fuera necesario, si no hay arrepentimiento, estos testigos de fe de que no hay genuino arrepentimiento en ese hermano y continúa en su pecado. Entonces, si el hermano que estaba en pecado rechaza escuchar a estas personas, a esta persona, hermano, que lo confrontó en lo secreto, y después rechaza escuchar a este grupo de hermanos piadosos que lo están tratando de recuperar y él no se quiere arrepentir, entonces en ese momento se tendría que pasar al siguiente paso. Pero si este hermano se arrepiente, nosotros tendríamos que decirle, no te preocupes, el Señor te ha perdonado, nosotros consideramos eso, sigue adelante, eres restituido, eres amado, eres preciado, e intégrate de nuevo con nosotros, intégrate. Dicho de otra forma, estos testigos están presentes para confirmar que el pecado ha sido cometido, que el hermano en pecado ha sido amonestado bíblicamente. Ellos son testigos de que el pecado es real, de que el hermano ha sido reprendido bíblicamente y que él no se ha arrepentido, si es el caso. Recordando siempre que el propósito de la disciplina eclesiástica, hermanos, o la disciplina de la iglesia, es la restauración espiritual de los miembros en pecado, así como añadir el fortalecimiento de la iglesia, porque la disciplina eclesiástica fortalece a la iglesia y glorifica a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos procurando su santidad. La presencia entonces de testigos es un medio de protección para el hermano en pecado, pero también para el hermano que amonesta. Estos testigos, hermanos, deben ser pastores
Yo creo que deben de ser pastores, porque en una iglesia, hermanos, debe de haber un liderazgo. Debe de haber un liderazgo, y si consideramos que vamos a buscar a 1 o 2 testigos, estos deben de ser bíblicos, confiables, maduros espiritualmente. Pues quién mejor que el liderazgo de la iglesia, el pastorado de la iglesia, para confrontar a ese hermano. Pero aquí, hermanos, aquí esto es importante. Recuerda que te lo he dicho, la confrontación no solamente es del pastor, del liderazgo, es de toda la iglesia. Si ves a tu hermano pecar, no se lo vayas a decir al pastor, ve tú directamente, díselo. Y si no te escucha, entonces en ese momento vienes ya con el pastor y le dices al pastor para que él te acompañe a seguir con ese proceso de recuperación del hermano. Entonces, hermanos, es muy bueno tener testigos. Imagina que una persona con prejuicios puede ser juez y parte. No, es necesario que tengamos a 2 hermanos para que podamos evaluar, para que podamos sopesar a través de la palabra de Dios esa situación. Es necesario. Por lo tanto, los testigos tienen que confirmar si el hermano amonestado se ha arrepentido de corazón, lo vuelvo a decir, o por el contrario permanece indiferente y rebelde. Este testimonio provee la base para las acciones posteriores, hermanos, ya que la situación ha sido verificada sin basarse únicamente en el testimonio de una sola persona, sino que ya se va a basar en el testimonio de 3 personas. Eso, hermanos, ya es testimonio. Habiendo llegado a un punto, entonces, amados hermanos, debería de existir la esperanza de que esos testigos, junto con el hermano que lo reprendió al principio, puedan enfrentar al hermano, puedan orar con él, puedan hacerle ver su pecado y que venga un cambio. Evitar que se le diga a la iglesia, evitar que se vaya más. En el mejor de los casos, ese hermano se arrepentirá. En el mejor de los casos, probablemente en el primer paso de la disciplina se arrepentirá. En un buen caso también podría ser que en el segundo paso de la disciplina se arrepienta. Pero si ese hermano no se arrepiente y sigue y persiste en su pecado, entonces, hermanos, nosotros tendríamos que pasar al siguiente paso. Pero el asunto, hermanos, si pasamos al tercer paso, es para ganar al hermano, no para perderlo. Ve el versículo 13. Perdón, el versículo 17. Si no te los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y pública. Si no oyere a ellos, o sea, si no oyere a los testigos, si no oyere, entonces ahora el hermano que empezó el proceso, junto con los hermanos que son testigos, tendrían que ir a la congregación, a la iglesia, para confrontar al hermano. No oyere, esto quiere decir no se ha arrepentido. Ahora se tiene que ir a la iglesia, eclesia en griego. Esto se refiere, hermanos, a una asamblea. Te aseguro, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo les estaba explicando esto a los discípulos, ellos no dijeron, la iglesia cristiana, hay que decírselo a la iglesia cristiana. No, hermanos, todavía no existía la iglesia cristiana. Ellos todavía no tenían ni idea de eso. Previamente el Señor Jesucristo en Mateo 16 había dicho que Él edificaría su iglesia. Aquí es por segunda vez que ocupa esa palabra, pero esta palabra, hermanos, en sí, lo que quiere decir es, díselo a la asamblea. En el ámbito judío, hermanos, los discípulos eran judíos y ellos se congregaban en un lugar, tenían comunión para adorar a Jehová. Lo que está diciendo el Señor, si un hermano no se arrepiente, díselo a la asamblea. Díselo a los demás hermanos, díselo ahora en lo general, por implicación y por lo que enseña la palabra de Dios en las epístolas, hermanos. Esto se aplicó en la iglesia, esto fue evidente en la iglesia. Cuando el hermano pasa del primero al segundo, al tercer paso de la disciplina, ahora se le dice a la iglesia, para ahora involucrar a la iglesia en este proceso de exhortación, en este proceso de ganar. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Pero para qué se le dice a la iglesia? ¿Para que la iglesia se le eche a la yugular? ¿Para que la iglesia lo deseche?
No, para que la iglesia lo gane, hermanos, lo gane. ¿Por qué? Porque lo que dice, hermanos, en nuestro primer paso de la disciplina es: si el hermano te escucha, has ganado un hermano. Si el hermano se arrepiente, has ganado un hermano. La pretensión, lo que tenemos que buscar, lo que pretendemos, hermanos, es ganar en lugar de perder. Esta palabra ganar, hermanos, que encontramos en el versículo 15 es muy importante, porque también aparece en otros pasajes de la Biblia. Primera a los Corintios 9:19. Primera a los Corintios 9:19. Y aquí Pablo, hermanos, no solamente está hablando de ganar almas a personas que no son cristianas, de ganar a gente inconversa para la gloria de Cristo, sino también en este pasaje, hermanos, habla de ganar a hermanos débiles, a hermanos que tienen debilidad espiritual. Ve esto, Primera a los Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar. La misma palabra, kerdeno, es la palabra en griego que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Si tu hermano te escucha, has ganado a un hermano. Kerdeno, ganar, no perder. Ve lo que dice ahora el apóstol Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, están sujetos a la ley. Dice el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar otra vez a los que están sin ley. Versículo 22, ahora escucha esto: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Ahora, hermanos, ¿qué dice el versículo 19, 20 y 21? Él está dispuesto a ir y a evangelizar, a ganar, a recuperar a esas almas que no son creyentes. Pero en el versículo 22 habla de débiles, y esto, hermanos, en el contexto se refiere a hermanos cristianos que pecan, a hermanos cristianos que no están viviendo la plenitud de la libertad que hay en la vida en Cristo. En el versículo 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los hermanos débiles. Lo podemos ver en 1 Corintios 8, lo podemos ver en Romanos 14, que esos débiles son cristianos. Entonces, hermanos, la comisión de la iglesia es ganar. Si se le va a decir ahora a la iglesia, es para que la iglesia ahora en un colectivo vaya hacia el hermano para confrontarlo, para exhortarlo, para hacerle ver la realidad de su pecado. No es para que la iglesia lo menosprecie, lo juzgue y tome distancia. No, es para ganar a esa persona, porque es débil espiritual, porque es una persona que le falta crecer en el conocimiento de la verdad para que pueda vivir de una forma justa, de una forma santa. ¿Cuánto tiempo entonces debería de estar los testigos llamando al creyente, amonestándolo? Hermanos, el tiempo que sea necesario. Pero si ya hay una situación donde el hermano no se arrepiente, en ese momento tendría que aplicarse el tercer paso de recuperación, de exhortación hacia el hermano, procurando y pidiéndole a Dios que no pase uno al cuarto paso, que es ya expulsarlo de la congregación. Hermanos, cada vez que veo esto veo qué tan necesaria es la confesión de fe de Palabra Abundante. ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso, hermanos, si no tuviéramos el conocimiento bíblico para vivir la vida cristiana como lo dice la palabra de Dios y pedirle a alguien que viva la vida cristiana como lo pide Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo si no tenemos unidad doctrinal? ¿Cómo podríamos hacerlo si nosotros no tenemos membresía y la persona dice: no, pues es que yo simple y sencillamente, yo no soy parte de esta iglesia, yo nada más me vengo a sentar y punto? Yo agarro mi silla, la pongo, me siento, escucho, ofrendo, la plego y me voy. No, bueno, pues entonces no podríamos
como iglesia enfrentarlo. Pero aquí está diciendo que cuando una persona es parte, cuando una persona es miembro, cuando una persona aceptó los distintivos, cuando aceptó la doctrina, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y decírselo y confrontarlo cuando ya se hace esto del tercer paso, hermanos, de recuperación. Hermanos, cuando se le dice a la iglesia, pretendemos que se le dice a una iglesia madura, a una iglesia bíblica, a una iglesia que ama a Dios y que odia el pecado, a una iglesia que está capacitada para poder ir a rescatar a la oveja que se ha perdido. No se le dice a la iglesia, hermanos, para que se borre al hermano del WhatsApp ahora y ya no queremos saber nada, para darle la vuelta, para que simple y sencillamente uno pinte su raya y dice, bueno, ese es el pecador y nosotros no. Se le dice a la iglesia para que ahora toda la iglesia haga lo que hizo el hermano que inició el proceso en privado, pero ahora cada uno de nosotros, cada uno, ir con el hermano y decirle, ¿sabes qué? Estás mal y estoy orando por ti. Y te exhorto en el Señor, en el amor, de que tú corrijas el camino, amado hermano, que tú puedas vivir la vida cristiana, que entiendas el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre el pecado, que vivas vivo para Cristo y muerto al pecado, que tú le vayas y lleves estudios, que la iglesia haga eso. Imagínate cuando la iglesia en amor se vuelca en recuperación hacia el hermano. Ya no solamente es uno, ya no son tres, ahora es toda la iglesia. Y si son 100, imagínate 100 que están amando al hermano. Si son 1000, imagínate. Oye, si es creyente, ese hermano se va a sentir apabullado por tanto amor. Pero si se le avisa a la iglesia para que se le deje de hablar, o si se le avisa a la iglesia para que lo borre uno del mapa, entonces la iglesia no ha entendido lo que es la recuperación. Todos somos pecadores, hermanos, y probablemente en algún momento necesitemos del amor de la iglesia para ser recuperados. El hermano tiene gran valor para el Señor. El hermano tiene un gran valor para Cristo. Si uno se lo dice a la iglesia, es porque uno ya está pretendiendo, hermanos, que el poder de la iglesia puede recuperar a ese hermano que se ha perdido, porque vale mucho. Ahora las 99 van a ir por esa. No es que simplemente, aquí estamos bien seguritos, ya nos dejó el Señor y que vaya Él. No, lo que está diciendo el Señor es, yo voy a ir. Pero ustedes 99 tienen que ir por ella, porque vale para mí. Vale mi muerte, mi sacrificio, así como vale mi sacrificio en ustedes, la presencia de mi Espíritu en ustedes, así también vale ese hermano. Y tiene el Espíritu Santo. Oren por él. Si tiene el Espíritu Santo, muéstrele la palabra, pero no lo abandonen. Es muy triste, hermanos, ver iglesias que en cuanto se les dice ese peca, lo primero que hacen es alejarse. No. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, vayan todos y recupérenlo. Hermanos, te lo vuelvo a decir, imagínate 100, 130 hermanos exhortando a uno a vivir en santidad, que le diga, ¿sabes qué? Te espero a la salida, y no se oye raro, te espero a la salida para que vayamos a comer, pero más que nada porque quiero invitarte a mi casa a tomar un café y quiero hacerte ver que estás mal, amado hermano. ¿Cómo es posible que estés haciendo eso? Eso, hermanos, es poder del amor del Evangelio, de recuperar. Tenemos que ser una iglesia madura, hermanos, que pueda vivir la disciplina eclesiástica, que pueda vivir lo que realmente quiere Cristo que vivamos. Amados hermanos, todo empieza por casa. Primero tenemos que limpiar la casa para después que pretender estar limpiando el mundo. El mundo va a estar, hermano, y sus tropiezos van a estar ahí. Pero que los tropiezos no vengan de la iglesia, hermanos.
¿De qué sirve que hagamos nosotros, imagínate, obras de teatro, conciertos para ganar a los perdidos, para que vengan, para que ganar a los inconversos, cuando aquí se nos están perdiendo hermanos en pecado? Primero se empieza con la casa, por la casa se empieza. Hermanos, como se los mostraba en la mañana, en ese pasaje de Hechos 5, hermanos, no debemos de tener miedo a la disciplina eclesiástica. Muchos dicen, oye, se aplica disciplina, se van a ir. No, lo que dice Hechos 5 es de que la iglesia se va a llenar, hermanos, porque van a identificar que Palabra Abundante realmente es una iglesia de amor. Porque amor no solamente es darnos la mano como la damos, que está bien. Eso no es amor solamente. Amor es recuperar a un hermano que está en pecado, llamarlo al arrepentimiento, pidiéndole a Dios que le conceda el arrepentimiento. Eso es lo que debe de ser Palabra Abundante. Eso es lo que debe de hacer con todo un plan de rescate para recuperar a la oveja que se ha perdido. Muchos piensan entonces, hermanos, que una iglesia viva es la que llama a salvación a los perdidos. Y sí, está bien. Pero una iglesia viva, hermanos, también es la que llama a salvación a los perdidos que están dentro de la misma congregación. Nosotros debemos de ser una iglesia madura. Debemos de ser ganadores de almas, hermanos. Pero no solamente allá afuera, sino aquí adentro. Si ves a tu hermano pecar, no te quedes cruzado de brazos. Porque te lo vuelvo a decir, hermanos, ese hermano es amado por el Señor aunque esté pecando. Y si tú le eres tropiezo, y si tú lo dejas pecar, y si tú ignoras su pecado, es como financiar su pecado, aprobar su pecado, aplaudir su pecado. La indiferencia, hermanos, es un gran pecado. Por eso cuando veas a tu hermano pecar, ora. Haz un estudio bíblico y confróntalo en lo privado. Si no te escucha, entonces dile a uno o dos hermanos fieles, dímelo a mí, díselo al liderazgo, para que ahora vayamos a exhortarlo, a confrontarlo en amor. Si no escucha, entonces, hermanos, se le dice a la iglesia. Y eso, hermanos, es recuperar, no es menospreciar. Eso es amor. Hermanos, hay iglesias muy maduras, y con esto termino, y iglesias que tienen mucho más tiempo que nosotros en la sana doctrina. Y cuando uno ve que se está predicando la verdad, la misma verdad, hermano, depura la iglesia. La verdad depura la iglesia. En una ocasión hablaba con un pastor que ya tiene su iglesia ya cerca de 20 años, ya son más de 600 congregantes, y me decía, ¿sabes qué? Aquí en esta iglesia, durante los 20 años que tiene de vida, si hemos hecho 2 veces el acto de avisar a la iglesia acerca del pecado de un hermano, es mucho. Es mucho, en 20 años. No te estoy diciendo que vamos a estar toda la vida haciendo esto, pero cada vez que se presente, hermanos, hay que actuar. Pecar, hermanos, no solamente puede ser 2 veces en 20 años, puede ser 2 veces a la semana, pero si la iglesia, hermanos, hace lo que tiene que hacer y va en lo secreto y exhorta al hermano, no es necesario llegar al nivel de decirle, vete de la iglesia porque tú no eres creyente. Hermanos, tenemos que recuperar, y te lo vuelvo a decir, todos somos pecadores y todos necesitamos de exhortación y de que Dios nos conceda el arrepentimiento. Esto es amor, hermanos. Esto es una gran bendición. Amado Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando esto, Señor, porque es sumamente importante. Gracias, Señor, porque es maravilloso, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en estos años en Palabra Abundante, Señor, a través de este evangelio, porque esto ha sido, Señor, maravilloso, progresivo, en revelación, Señor, en luz,
en entendimiento, Señor. Gracias porque esta iglesia, a través de tu palabra, a través de tu espíritu y de las circunstancias que has permitido en este lugar, hemos aprendido muchas cosas, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Pero danos, Señor, un corazón de amor para poder entender esto, para poder aplicar esto, Señor. Para, Señor, ser preventivos, Señor, antes que correctivos. Señor, tú previamente hablaste, Señor, de cuidar nuestra santidad espiritual. Que si nuestro ojo es ocasión de caer, mejor sacarlo. Si nuestra mano es ocasión de caer, mejor sacarlo. O sea, corrígelo tú. Eso es lo que nos estás diciendo. Pero si un día se te olvida y no eres capaz de quitarte el ojo que te hace caer o tu mano que te hace caer y estás abrazando el pecado, Señor, hoy entendemos que siempre contaremos con un amado hermano, una amada hermana fiel que nos exhortará para regresar al camino y que tiene un plan de salvación para nosotros. Señor, gracias por eso. Yo soy pecador, mis hermanos son pecadores y necesitamos, Señor, que nos orienten, que nos se confronten con verdad y con amor. Pero también, Señor, amamos a nuestros hermanos y cuando veamos a alguien así, lo vamos a confrontar en el amor. ¿Por qué? Porque eso es, Señor, recuperar, no menospreciar, valorar lo que tú valoras, Señor, amar lo que tú amas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues qué bendición y les pido que oremos por último por las ofrendas. Gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Y te recuerdo que ahí en el grupo de WhatsApp, incluso yo creo que lo volvemos a subir para que no se pierda ahí en todos los mensajes, encuentras el número de cuenta donde puedes depositar para poder seguir siendo fiel a tu responsabilidad, a tu amor responsable de ofrendar para palabra abundante. Entonces, oremos por eso y también te recuerdo que si tú no puedes ofrendar y aún por una cuestión económica, y es entendible, totalmente entendible, y necesitas el lugar de dar, necesitas pedir el lugar de dar, por favor contáctanos y contáctame y en el grupo y con gusto te hacemos llegar a una ayuda, a una despensa, lo que podamos. Vamos a hacer el esfuerzo para poder suplir la necesidad. Les recuerdo, hermanos, tenemos ahorita una despensa que ya hoy yo creo que ya tiene alguien de nuestros amados hermanos que la necesita. Si puedes ofrendar una despensa, si puedes ofrendar alimentos para el hermano, para una familia en necesidad, por favor haznoslo saber para que nosotros podamos coordinar, recogerlo, lo mandas o a ver cómo le hacemos, pero el asunto es que podamos seguir ayudando a hermanos en necesidad. Te reitero, hermanos, que nos vamos a congregar hasta que el Señor nos lo permita. No vamos a cometer la imprudencia de congregarnos en estos momentos tan complicados. Hacía yo cuentas o veía la situación y la realidad, hermanos, es de que nadie se ha contagiado durante el tiempo que nos estuvimos congregando aquí en este lugar, o sea, de que de aquí se haya contagiado. Los hermanos que se han contagiado ha sido porque han estado en otros lugares, pero no vamos a cometer la imprudencia de congregarnos ahorita sabiendo que varios hermanos incluso tienen enfermos de COVID en su casa y que a lo mejor se salen, se vienen aquí a la reunión y empiezan a convivir y salgan después y a los días empiecen con las secuelas o con síntomas de COVID. Entonces, lo vamos a hacer en cuanto las autoridades nos lo permitan, pero otra vez lo reitero, si tú estás enfermo o estás en contacto con enfermos, aunque ya nos estemos congregando, quédate en tu casa, deja pasar el tiempo prudente y cuando pase, vente para acá. Pero tenemos que ser sabios, hermano. El proverbio dice que el sabio cuando ve el mal se esconde. La fe, hermanos, no está peleada con la sabiduría. No podemos caer en el hecho de que me protejo con la sangre de Cristo y que los cristianos no nos pasa nada. No, sí nos pasa, hermanos. Si no, pregúntale a los apóstoles. Sí nos pasa, hermanos. Sí nos pasa. Tenemos que ser prudentes, no tentar al Señor. Tenemos que ser prudentes. Oremos por las ofrendas. Amado Señor, te damos gracias por que en tu infinita fidelidad y amor nos permites ver tu mano providencial aún en nuestra economía, Señor.
Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, amados, que están en situaciones difíciles, que están en una situación adversa, económica, pero, Señor, dales la certeza de que tú eres fiel y cumplirás tu propósito, tu providencia fiel en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos falta, Señor, nada. Gracias, Señor, y aunque alguna familia, alguna viuda, alguno de nuestros hermanos en necesidad esté pasando adversidad, como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudarles, Señor. Padre, te pido, Señor, que bendigas el trabajo de cada uno, Señor, los negocios, para que puedan seguir teniendo la providencia fiel de tu mano preciosa y que, Señor, les pongas un corazón verdadero en amor, Señor, que no solamente se responsabilicen por las necesidades de su casa, sino también se responsabilicen por las necesidades de su iglesia, Señor, porque esa, Señor, es la responsabilidad de un creyente, ver por su iglesia, ver, Señor, por las necesidades de ella. Gracias, Señor, gracias por tu providencia y amor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo el jueves para continuar con nuestro estudio de los distintivos de la iglesia. Bendiciones, amados hermanos. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Los amamos con el todo corazón. Los extrañamos muchísimo. Pero, hermanos, ayer yo le decía a una hermana, si nos vamos a ver por la eternidad, hermanos, que no nos veamos unos meses, es complicado, pero esto, hermanos, no se compara con la plenitud que vamos a tener de comunión delante de nuestro Señor por los siglos de los siglos, hermanos. Dios los guarde, Dios los cuide y nos vemos el próximo jueves. Cualquier cosa que necesiten, háganoslo saber, por favor. Bendiciones.